Todas y todos los que, una vez más, habéis venido de tantos y distintos sitios, llenos de dolor, de un sordo e insufrible dolor. Aquí nos tenéis, aquí estamos Altsasu Gurasoak, llenos de dolor, pero sin rendirnos, y eso en gran parte se debe a vuestro apoyo, ánimo y estrecha fuerza. ¿Qué podríamos hacer sin vuestros abrazos, sin vuestra cercana mirada? ¿Cómo seguir por este calvario por el que caminamos sin poder sentir vuestra fuerza? La petición de penas hecha por el fiscal y publicada el 4 de julio nos parece simplemente un disparate rebosante de crueldad. Como sabéis, las penas solicitadas y sumadas ascienden a 375 años de cárcel para nuestros y nuestras jóvenes. Y no termina ahí. 20 años de inhabilitación absoluta, 5 años de libertad vigilada después de salir de la cárcel y 41.000 euros de indemnización. ¿Cómo puede ser que se pidan para nuestros jóvenes penas mayores que para muchos casos de homicidio o de asesinato? En el caso de Altsasu no se ha mostrado por ninguna parte el debido y ansiado equilibrio de la balanza que sostiene la justicia. La Audiencia Provincial de Navarra dejó bien claro en su decisión del 24 de marzo que los sucesos de Altsasu no pueden ser calificados nunca como terrorismo y que lo sucedido aquella lamentable noche debía ser aclarado y juzgado en Navarra. Como también sabréis, las más altas instituciones de Navarra, Gobierno y Parlamento, se han posicionado claramente del lado de la justicia. La mayoría política y social, muchos ayuntamientos, 74 diputados, diputadas y 14 senadores y senadoras del Congreso y Senado, 51 eurodiputados y, entre tanto apoyo, como no, miles de amigos y amigas anónimos. La solidaridad que estamos recibiendo, que es impagable, es incalculable y plural a todas luces, y desde aquí, una vez más, queremos agradecerosla de corazón. En el transcurso de estos 8 meses estamos recibiendo golpe tras golpe, a cada cual más duro, y podemos seguir recibiendo más. Rabia, miedo, desprotección, sentimos una impotencia que nos ahoga, pero aquí y ahora estamos junto a esta plaza a rebosar. Y nuestro mensaje, desde una serena firmeza, con vosotras y vosotros a una, sigue siendo el mismo. Un mensaje de denuncia clara que queremos extender, como estamos haciendo, a los 4 vientos. Queremos felicitaros y agradeceros a todas las personas que os habéis sentido indignadas viendo la desorbitada petición de penas hecha por la Fiscalía, por vuestro trabajo incansable, por difundir, informar y defender con argumentos sólidos la tremenda injusticia que rodea al caso de Altsasu. La semana pasada teníamos más de 20.000 firmas, hoy están por encima de las 60.000. Esa es nuestra petición ante este horroroso sinsentido, mantener la serenidad y seguir adelante mano con mano, o como hoy, paso a paso por las calles. No pedimos impunidad, ni simplemente ponerse de nuestra parte. Pedimos a la sociedad, a las instituciones, organizaciones y colectivos de distinto signo una sola cosa: el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio con todas las garantías procesales, derecho a la proporcionalidad, el derecho a que no se utilice ni manipule el caso de Altsasu de forma mediática e injusta. Queremos animar también a quien no se haya posicionado todavía ante esta utilización de la ley de una forma desproporcionada y que no se ajusta a derecho. Los derechos que protegen a la ciudadanía están en peligro. La justicia está en peligro, se tambalea porque en una democracia la justicia tiene que proteger y defender a sus ciudadanos y ciudadanas. Y por todo esto, animaros una vez más a participar en las siguientes convocatorias. A la concentración que en Iruña, el próximo viernes 14 de julio, en la Plaza del Castillo, a las 17:30. A las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. A extender pueblo a pueblo la recogida de firmas y firmar el manifiesto que tenemos en nuestra web. A extender pueblo a pueblo la recogida de firmas y firmar el manifiesto, y también a utilizar los argumentos que desmontan la calificación penal de terrorismo que están en el dossier que está también en nuestra web. Y terminamos agradeciéndoos desde lo más hondo la ayuda, el calor, la solidaridad que nos habéis ofrecido y que seguís ofreciéndonos. Y aquí y ahora seguiremos, y mañana. Muchas gracias. Altsasukoa ez da terrorismo. Justizia nahi dugu. Ador Jokin oian, etxean nahi zaituztegu. Altsasukoa aske. Altsasu aske batean. Mila esker.